Perfecto. Bien. Bueno. Comenzamos. Primero voy a dar la bienvenida a todos y todas, al conversatorio titulado Desenmascarando Máscaras Humanas, propuesta que nace entre el artista mexicano Olar Zapata y la agrupación de ceramistas de San Juan, Tierra Nuestra, de Argentina. El presente conversatorio se da en el marco de la tercera exposición colectiva de cerámica, que lleva por nombre Una historia detrás de una máscara. Antes de comenzar, se agradece al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y al Gobierno de San Juan por el apoyo para con la mencionada exposición. Y por una cuestión de orden, comparto algunas recomendaciones a los asistentes del conversatorio para sacar el mayor provecho del mismo. Se sugiere que a todos los presentes, hasta ahora lo van haciendo muy bien, bloqueen el micrófono y la cámara para evitar el sonido de acople. Más adelante habilitaremos a aquellos que quieran participar. También se sugiere que la participación va a tener dos posibilidades. Una vez que exponga Olar, se puede participar a través del chat y yo le puedo transmitir las preguntas o mismo Olar las puede ir leyendo. O también se puede escribir en el chat que necesitan habilitar el micrófono para, hacer un comentario, una reflexión Olar y luego Olar responderá. Se agradece para las dos posibilidades que agudicemos la capacidad de síntesis para que todos puedan participar. Y también le hago un recordatorio que esta presentación va a ser grabada para luego subirla a las redes sociales de la agrupación Tierra Nuestra. ¿Se entendió? ¿El resto? ¿Más o menos cómo es el orden? Perfecto. Cualquier cosa me escriben y yo estoy viendo el chat. Ahora voy a presentar al artista. A nuestra artista invitado. Y lo voy a hacer a través de una palabra que me parece atraviesa a Olar Zapata, como así también a la agrupación Tierra Nuestra. Me refiero a la palabra contagio. Tengo la suerte de conocer a una gran parte de las personas que forman la agrupación Tierra Nuestra y una característica común entre ellos es que son personas que contagian su amor por lo que hacen. Justamente nuestro artista invitado, Olar Zapata, también contagia con su obra artística, con su compromiso social y su amplia trayectoria. Esa trayectoria nos cuenta que Olar Zapata es un artista y diseñador mexicano muy inquieto, que ha realizado trabajos de arte colaborativo en fotografía, video, poesía, diseño social, radio libre, dibujo, gestión cultural y performance. Esta diversidad de su expresión artística la ha desarrollado por diferentes países, como por ejemplo Cuba, España, Costa Rica, República Checa, Portugal, Francia, Holanda, Argentina, Uruguay, Alemania, Austria, Italia, Brasil, Bolivia, Perú, Marruecos y, por supuesto, México. Toda esa gran experiencia la ha volcado en su práctica educativa como profesor investigador titular de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Olar Zapata posee una amplia formación de posgrado, tanto en su doctorado en España como en su maestría, en donde se observa un gran interés por los estudios urbanos a través de las identidades colectivas. Estos estudios llevaron a Olar a formar parte del colectivo de estudios urbanos alternativos, como así también del grupo de ciclismo urbano Bici Hormiga. En una nota de la Universidad de Costa Rica del año 2017, Olar afirma: más que un artista, soy un luchador social. Y todo luchador necesita para protegerse de una máscara. Y justamente el conversatorio que hoy nos contagia y nos convoca es sobre las máscaras. Y aquí Olar tiene algo para decir al respecto. Olar, te escuchamos y agradecemos por tu generosa predisposición a participar de este conversatorio. Voy a bloquear mi imagen y mi sonido para darte la palabra. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de acompañarles aquí en la distancia. He visto el trabajo de la exposición Una historia detrás de la máscara y les quiero felicitar bastante. Creo que esta exposición a través de la cerámica pues muestra la verdad, no solo uno, sino un montón de gritos que a veces expresamos y que no se escuchan. Y me gusta mucho que estos gritos ahora se hicieron con las manos a través
de la cerámica, pero que los ojos son los que están ahorita recibiendo toda esta información. Y bueno, pues antes de empezar, de verdad, muchísimas felicitaciones a todas y todos quienes conforman pues esta agrupación de ceramistas Tierra Nuestra aquí en San Juan. Y de verdad, mi reconocimiento, muchísimas felicidades. En especial, pues un fuerte abrazo a Graciela, un fuerte abrazo también para Hernán, que están por allá del otro lado. Y bueno, también agradecerle al Museo Provincial de Bellas Artes, allá en San Juan, y bueno, pues honrando la memoria de Franklin Rawson, este pintor argentino, pues tenemos un marco muy bueno para la charla de hoy. Ojalá que en un momentito podamos conversar un poquito más a detalle sobre esto, que es común para todas las personas del mundo, que es el uso de la máscara y el entender la máscara como una parte viva de cada persona que habita en este mundo. Vamos a empezar leyendo algo que escribí. Y así el rostro se vuelve máscara. Pasan los años y la máscara se multiplica, se reproduce, se mimetiza, se olvida, se interioriza. El rostro sonríe mientras algo dentro de la piel llora. El rostro se maquilla mientras los años devoran la edad. Somos profesionales de la actuación, estrellas de una obra de teatro perpetua. Sacamos de la maleta la careta adecuada para cada ocasión. La lengua sale de la boca y nos amarra las manos. La máscara se vuelve cada vez más grande. Los pies empiezan a caminar solos, mientras los ojos de la gente que nos mira detiene su mirada en el rostro. ¿Qué hay detrás del rostro? ¿Qué somos detrás del rostro? ¿Cómo arrancar la piel y diluir mis prejuicios por la cara? Y si nos quitamos las máscaras, si desnudamos el rostro y la piel se vuelve de vidrio transparente y el vidrio se torna espejo y el espejo nos deja por fin vernos y ver a la otra gente, si dejamos de ser actores y actrices, si el escenario se incendia y con las llamas se vuelven cenizas, ojos, boca, pelo, y si el rostro se vuelve máscara. Este tipo me vio la cara. ¿Por qué no das la cara? Caras vemos, lo demás no sabemos. ¿Y si vamos a la calle a tirar rostro? No, ¿qué tal si me veo sospechoso de portación de rostro? ¿Por qué dices eso si eres muy carismática? Mejor hacemos un careo o nos encontramos porque se me cae la cara de vergüenza, o nos vamos lejos para no ver a esa cara dura. Empezamos con esto y empezamos a ver estas imágenes que aparentemente pues son fotografías de gente que utiliza pues un dispositivo que comúnmente llamamos máscara y que en todas las geografías del mundo pues ha sido utilizado casi desde el inicio de la humanidad. Pues ahí ven mi foto, yo soy esa personita que ven acá, que desde muy pequeñito, desde la infancia, pues me encantaba la utilización de estos dispositivos. Siempre me ha gustado mucho ponerme estas cosas en la cara y experimentar qué es lo que pasa entre la tela y la persona que está acá atrás. Eso fue por muchos años una práctica cotidiana hasta que ya después empezó a ser ya
una práctica un poquito más reflexiva. A mí, desde hace mucho tiempo, me ha interesado la práctica artística, y algo que me interesa mucho trabajar a través de la práctica artística es el tema de los artificios. Y dos artificios que pienso que son muy importantes en nuestra vida diaria es el rostro y la ciudad. Y a mí me parece que ninguno de los dos, el rostro y la ciudad, son del todo reales, son por eso artificios. Si pensamos en estos artificios, podemos pensar que el rostro está ligado a la identidad y las ciudades están ligadas a los imaginarios urbanos. Si pensamos los imaginarios urbanos, pensemos, por ejemplo, googlear una ciudad que tal vez no hemos visitado físicamente, y ya tan solo esta respuesta que nos da el buscador de estas imágenes, pues nos empiezan a empapar de un poquito de esas ideas preconcebidas, esos prejuicios que tiene una ciudad. A veces el imaginario de una ciudad puede ser más fuerte que la ciudad en sí misma. Si pensamos ahora mismo en Buenos Aires, si pensamos en La Plata, si pensamos en La Paz, Bolivia, de inmediato se nos van a venir connotaciones, y eso tiene que ver con los imaginarios urbanos. Y algo similar pasa cuando vemos a una persona. Cuando vemos la cara de una persona, ese fenotipo, y empezamos a identificar de manera inconsciente pues la edad, el estado de ánimo, tal vez los orígenes socioeconómicos, empezamos a intuir la nacionalidad. En cada persona existe una fantasía, y esa fantasía es una fantasía muy propia que viene de las experiencias personales que ha tenido cada quien, pero que también tiene de ese embate que puede ser hasta un embate colonial que tenemos en la cabeza, que tenemos en la visión. Pero eso ya es parte de un código comunicativo en el cual pues nos sumergimos en una reacción automática. Cuando vemos la ciudad pasa algo parecido. También de inmediato nos vienen pues sensaciones a través de la percepción. Vemos una ciudad y casi que podemos intuir olores, podemos intuir ruidos, podemos sentir texturas sin ni siquiera estar tocando algo. Y esto tiene que ver también con el imaginario, que está lleno de representaciones. Y bueno, esas representaciones del rostro y esas representaciones de la ciudad, pues las vemos todo el tiempo. Aquí vemos una imagen en donde se conjugan las dos. Vemos un entorno urbano y estamos viendo la imagen de un rostro publicitario, que está teniendo un efecto en las personas que lo miran y tiene también una intención. Pareciera entonces que el rostro es lo más normal del mundo. Pareciera que cuando nacemos el rostro es algo que está ya casi dado por sentado. El rostro es algo que casi no nos cuestionamos, es algo con lo que nacemos y con lo que aprendemos a vivir. Muchas veces no lo vemos, pero sabemos que está ahí. El rostro pareciera que es algo que ya tenemos de origen y que no podemos cambiar. El rostro también, desde un principio, desde la primera infancia, nos dota de identidad. Nos dice quiénes somos, nos empieza a dar mensajes de lo que somos en el mundo y de cómo nos ven las personas en el mundo. El rostro nos da mucha más información, y esta información viene casi como impulsos y no se racionaliza. Cuando vemos rostros, muy comúnmente reaccionamos ante estos rostros y empezamos a calificar el fenotipo, el tema de la raza, el género, la edad, el estado de ánimo, la clase social y la famosa pigmentocracia, ¿no?
esas escalas de color que tienen un significado muy importante en los rostros. Y eso es un mecanismo ya impulsivo. Es un mecanismo que si no lo cuestionamos, que si no hacemos un ejercicio casi permanente, pues va a venir así de manera automática y muchas veces vamos a responder ante las personas en base a estos prejuicios o a estos impulsos inconscientes. Fíjense que todo lo que somos se condensa en una fotografía del rostro. El pasaporte que tienen ustedes tiene la fotografía del rostro. Las identificaciones de cualquier escuela tienen la fotografía del rostro. Cuando nos titulamos, pues no nos titulamos con la fotografía de una mano, sino que en nuestro título sale el rostro. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué le hemos otorgado la hegemonía del significante al rostro? Pareciera que el rostro es el responsable de comunicar la mayor parte de lo que somos. Y entonces vemos que todo el tiempo, en todo lo que vemos, casi que en todo lo que hacemos, estamos en contacto con rostros que nos dicen cosas, con rostros que tienen un significado. Pero imagínense si pensamos ahora que ese rostro, que es un rostro que aparentemente es lo más normal del mundo, pues en realidad es una máscara permanente. Que esa piel que tenemos aquí encima de la cabeza es una real máscara y la máscara más grande que puede haber. Si pensamos así, si pensamos que en realidad la máscara es el rostro, pues analicemos algunos casos. Por ejemplo, piensen en el caso de Richard Lane Morris. Es una persona que por un accidente se da un tiro con una escopeta en la cara y pierde la mayor parte del rostro. Vive su vida algunos años con un rostro que es prácticamente un amasijo de carne y llega el momento en el que tiene la oportunidad de recibir una donación de un rostro. Es una de las primeras personas que le hacen un trasplante completo de rostro. Este rostro que estamos viendo aquí no es el rostro original de Richard Lane Morris, es el rostro de una persona que falleció. Entonces, ¿cuál es el rostro de Richard Lane Morris? La hermana de esta persona que fallece ve a Richard después de la operación y pues no sabe qué hacer, ¿no? No sabe cómo reaccionar ante esto. Casos como los de Richard hay muchos, por ejemplo el de Katy. Katy tiene también un problema fuerte de depresión, ella intenta suicidarse, igualmente pierde la mayor parte de su cara y con el tiempo, después de un proceso de terapia, decide pues también someterse a un trasplante de rostro. Es muy fuerte ver las imágenes de la operación, aquí las vemos, en donde podemos ver ese amasijo de carne que es el rostro de otra persona, que ahora va a ser el rostro de Katy. Aquí en el relato que hace la National Geographic se comenta que todo se paró por un instante de relevancia. Cuentan que mientras recuerdan el momento, todas las personas empiezan a centrar su atención en la escena. Luego de 16 horas de operación de trasplante en la clínica, ahí en Cleveland, Ohio, los cirujanos finalizan la compleja tarea de remover la cara de la donante y bueno, le ponen la nueva cara a Katy. Esta es la nueva cara de Katy y también nos podemos preguntar, ¿de quién es este rostro? ¿Qué es el rostro entonces? ¿A qué nos referimos cuando decimos que existe un rostro y a qué nos referimos cuando decimos que existe una máscara? Si pensamos en el tema de estos aditamentos que tenemos en la cara, hay unos casos muy interesantes, por ejemplo, en la sociedad china, sobre todo en una sociedad pues muy agitada a nivel urbano, se da esta iniciativa del día sin cara.
Es un día en el cual las personas pueden ir a su trabajo con una máscara, la que quieran, para no tener que cansarse de estar haciendo gestos o de estar simulando sonrisas o de estar escondiendo una cara de fastidio o de cansancio, y se dieron cuenta que esta iniciativa pues en realidad pues ayudó mucho a las personas les gustó mucho. Parece que experimentamos un poquito esto con la pandemia. Félix Guattari y Gilles Deleuze hace tiempo, ya hace mucho tiempo, acuñaron el término de rostridad. Y entre otras cosas decían que el rostro solo se produce cuando la cabeza deja de formar parte del cuerpo, cuando deja de estar codificada por el cuerpo. Y aquí vemos a dos personas que portan pues su rostro de nacimiento, que lo vemos aquí, y tiene pues un significado. Está aquí compartiendo la parte del cuerpo que es la cabeza con todo lo demás que es el cuerpo. Si hacemos la operación sencilla de hacer un cambio, fíjense cómo existe pues un pequeño cambio también de significado y también un pequeño cortocircuito. Esta operación muy burda que en este momento se hizo así con un collage casi que con tijeras, es algo ya muy común en la actualidad. En la actualidad todo el tiempo estamos en contacto de estos artificios, ¿no? Ya es muy fácil poder intercambiar los rostros de ciertos personajes o de gente que conocemos, ¿no? De nuestro alrededor. Y esta es una operación que cada vez se nos hace un poquito más común. Entonces, ¿cuál es la cara? Aquí vemos aparentemente la cara original. Vemos una versión 1 en un programa de inteligencia artificial y vemos una versión 2 en otro programa, y pensamos, ¿cuál sería la original si es que no vemos esta etiqueta? Pues vean que ya en la actualidad este intercambio de las caras pues es algo cada vez más común. La rostridad entonces es esta combinación de este amasijo de piel que es el rostro con esta estructura craneal que tenemos arriba de todo nuestro cuerpo, que es la cabeza. Cuando juntamos ese amasijo de carne con la cabeza, pues tenemos una cabeza rostrificada que podemos entender como un rostro humano, pero que también podríamos entender como una máscara. Y fíjense, hace un ratito yo puse ahí en ChatGPT, crea la imagen de Cristo en un primer plano. ChatGPT me dice, ¿te gustaría que la imagen de Cristo tuviera un estilo específico? Por ejemplo, clásico religioso, como el arte renacentista, moderno o minimalista, ícono bizantino, Cristo moreno o indígena, Cristo sufriente con corona de espinas o resucitado glorioso. Y también nos dice, ¿y también prefieres que sea una representación realista o más simbólica artística? Esto me ayudará a crear una imagen que se ajuste mejor a lo que tienes en mente. Yo simplemente le dije el estilo realista y con el fenotipo más común que se utiliza para representarlo. ChatGPT crea la imagen y nos devuelve esta imagen. ¿Qué es una imagen? Pues que tal vez ya tenemos en el imaginario, muy típica de esta concepción que tenemos de este personaje. Y fíjense cómo la normalización del rostro de Cristo es en realidad un embate ideológico a gran escala. Deleuze y Guattari comentan que desde que la religión católica se volvió mayoritaria en el mundo occidental, el rostro de Cristo se convirtió en el rostro primigenio. Esto es, que en base a este rostro se medirían y se clasificarían los demás rostros de la humanidad. Así pues, si el rostro de Cristo es un rostro de un hombre normalizado, joven, occidental, sano y atractivo, todos los demás rostros distintos a él serán vistos como distantes del rostro aceptado por definición. Pero si se dan cuenta, este rostro de Cristo en realidad no es un rostro real, es un rostro que es un artificio.
se han hecho estudios y se ha demostrado que el fenotipo del personaje que pudo hacer en la realidad Cristo es muy diferente a esto que nos imaginamos o que se ha representado. Y bueno, este embate simbólico en el rostro, pues a veces afecta nuestra salud mental, a veces afecta incluso la salud emocional, hace que nos generemos en nuestro propio cuerpo cambios radicales y a veces permanentes. Aquí un ejemplo muy claro, pues lo que sucede con Sammy Sosa, que hace una intervención para generar un blanqueamiento en su rostro. O por ejemplo, este caso de los hombres muñeca, que en el día pues trabajan en sus oficinas, en sus trabajos convencionales, pero por las noches ocupan pues estos disfraces completos que ocupan también un rostro de látex para transformarse en otras personas. Y bueno, también en la misma práctica artística, fíjense, aquí ya les traigo yo un ejemplo de cosas que hacemos acá en la UAM, acá en Ciudad de México, utilizando las selfies que comúnmente nos hacemos y la selfie como una forma de representarnos y a la vez de cómo nos presentamos ante un grupo. Aquí se les pide a las y los estudiantes que hagan una selfie intervenida y estos son algunos de los resultados de estas fotos que hacen pues los y las compañeras y que luego le agregan alguna modificación o que incluso solamente con un gesto muestran parte de su propia identidad. Y bueno, esto de enmascararse para desenmascararse, o sea, ponerse un aditamento encima de nuestra máscara permanente, pues la verdad que tiene una potencia muy grande. Y aquí la potencia radica en el anonimato porque va en contra del protagonismo normativo. Y les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo viene de la lucha zapatista acá en las comunidades zapatistas en Ciudad de México. Les voy a leer un poquito algo que escribí hace algunos años. La lucha zapatista se dio cuenta muy pronto que el espectáculo y la ficción es la forma de operar de las representaciones de nuestros tiempos. La verdad es un artificio para quienes las relatan en los medios masivos de comunicación. Sabiendo el artificio, la lucha zapatista decide cubrir su rostro para hacerse visible. Se puso el pasamontañas como una estrategia decolonial. Si antes no querían ver a los ojos de los rostros indígenas, ahora los verán, pues son lo único que se asoma detrás de un pasamontañas que elimina los rasgos faciales que han provocado rechazo o miedo o vergüenza de verse al espejo. Y bueno, el zapatismo es un ejemplo, porque el rostro por mucho tiempo también se ha utilizado como un símbolo político. Y si el rostro es política, deshacer el rostro también es política. Es escapar de los significantes dominantes y salir de la subjetividad. Deshacer la idea del rostro no es cualquier cosa. Es una reestructura del pensamiento, una recomposición de los valores, un hacer sin rostro e ir pintando uno nuevo. Y aquí vemos algunas fotos que he tomado en las visitas allá a las comunidades. Este mural que dice enmascarados para desenmascarar al poder que los humilla. Y aquí un grupo de compañeras de una cooperativa de pan que pues están utilizando sus pasamontañas y sus paliacates. También comentaba que el acto de cubrirse el rostro con un pasamontañas o un paliacate por parte de la lucha zapatista es un gesto que ya se ha adherido a la historia universal. Ha tenido un impacto imborrable. No se podrá mirar atrás sin ver estos rostros indígenas rebeldes con su máscara característica, la máscara que los destapó, la máscara con la cual se desenmascararon y lograron que la gente les viera a la cara y validara su rostro. Ya no son más invisibles, su máscara humana se mostró tan cual es. Se logró atravesar la muralla significante del rostro
y entrar en las profundidades de las personas indígenas. La lucha zapatista nos mostró el impacto político de enmascararnos para desenmascararnos. Y bueno, prácticas artísticas desde el anonimato desrostrificado, hay muchos ejemplos, les voy a pasar algunos. Empezamos por estos ejemplos de este arte performático que viene desde grupos de mujeres, y aquí tenemos a las Guerrilla Girls, que criticaron desde hace mucho tiempo, pues que en los museos oficiales muchas veces no hay tanta obra de artistas mujeres, pero en cambio sí hay muchas obras en donde hombres pintan desnudos de mujeres. Y ellas hacían su actividad pues con estas máscaras de simio, tratando de ir completamente en contra de esta normalización del rostro femenino, dulce, bonito, maquillado, etc. Acá tenemos a las Pussy Riot allá en Rusia, que hacen también protestas políticas utilizando pues estas capuchas de colores y también subvirtiendo el orden al no mostrar su identidad. O por ejemplo, el trabajo del artista Gillian Guerin, que ella genera un trabajo muy interesante porque pareciera que nos muestra retratos, pero en realidad lo que estamos viendo son autorretratos de ella misma, pero simulando ser otras personas de su familia, por ejemplo, su mamá, una tía, o ella misma a otra edad, pero utilizando máscaras de látex, en donde solamente en la parte de los ojos se ve un pequeño detalle para que veamos que ahí hay un error y que en realidad esto no es real. O, por ejemplo, el trabajo de la fotógrafa Wina Fogarty, que es una de mis grandes maestras, un saludo, que ella desde hace mucho tiempo empezó a trabajar la parte ritual de las máscaras y empezó a practicar ella misma los rituales de ciertas máscaras, de ciertas danzas de aquí de México y de Cuba para tratar de entrar a esos estados alterados con los cuales también podemos llegar con el uso de las máscaras. O por ejemplo, esta potencia del anonimato que tiene esta obra de Lorna Simpson allá en Estados Unidos, en donde nos muestra aparentemente el cuerpo de una mujer pues racializada allá en Estados Unidos, que está dentro de una dinámica laboral muy fuerte que muchas veces explota a las personas y que es muy curioso cómo en el lugar donde debería de estar el rostro solamente aparecen los nombres de los días de la semana. O aquí el trabajo de Andrea Torres Balaguer, que con un simple detalle borra la cara de estas modelos y nos permite crear con nuestra imaginación pues la identidad de cada una de estas personas. O aquí el trabajo de Angélica García, que allá en Sudamérica hace un trabajo retratando a gente desconocida en la calle, pero luego por un error las fotos impresas las moja y consigue este resultado que ella comenta que es un resultado que le es más coherente porque parece que es un resultado que realmente representa nuestra memoria difusa a todos esos rostros, miles de rostros que hemos visto en la calle, pero que ya nuestra memoria no almacena, que son rostros que después de un tiempo pues se van perdiendo. O el trabajo de Orlán, que también por mucho tiempo ha tratado de construir retratos fotográficos no hegemónicos, tratando de ir en contra de la hegemonía de la belleza. Y aquí un ejemplo en donde ella misma trata de simular los modelos de belleza de la cultura maya. O aquí el trabajo pues ha sido a veces difícil de ver de Philip Kremer, que él en realidad pues es un ingeniero informático, no es como tal un artista, él no se define como artista, y más bien lo que hace es construir collages digitales con fotos que se encuentra en internet, pero con esto va haciendo una crítica hacia la sociedad estadounidense.
O aquí Lucas Avendaño, un artista mushe de Oaxaca, México, que él expone abiertamente este rostro indígena, este rostro mushe trans, que para mucha gente todavía es incómodo, pero que él lo expone con autoridad, con orgullo, y que es parte de sus representaciones escenográficas y performáticas que realiza. Es un trabajo muy potente también el que tiene Lucas Avendaño. O, por ejemplo, el trabajo de este colectivo que se llama S.H. Sadler, que nos presenta esta pequeña serie en donde nos muestra a un grupo de supermodelos, pero como si estuviéramos viendo carne empaquetada en un supermercado. Y con esto nos hace una crítica todavía más cruel de esta industria de la belleza que a veces consumimos sin cuestionar pues, lo que hay detrás. Y el trabajo de Línea de Luz, una artista chicana que ella también todo el tiempo está utilizando su propia imagen con un estilo pues mordaz, con un estilo kitsch, para tratar también como de representar su propia identidad, pero también ir abiertamente en contra de lo que para ella es un mandato de lo que debería de ser una mujer de su edad, de su complexión y pues de su origen étnico como chicana. Y bueno, otros ejemplos, y vean que en estos ejemplos ya van a empezar a aparecer concretamente las máscaras de lucha libre. Aquí tenemos un grupo de activistas mexicanas que se llaman Las Licuadoras. Ellas, un grupo feminista, hace pues scratches en hoteles o en lugares donde pues sucedieron actos de violencia y pues increpa directamente a las personas que lo cometieron, y una de sus herramientas es el uso de este tipo de máscaras. O por ejemplo, Peatonito, que es un superhéroe que pues trabaja aquí en Ciudad de México y que trata de que se respeten las conductas viales y defiende a los peatones en su andar cotidiano. O por ejemplo, Piel Dorada, que Piel Dorada es una diseñadora que pues trabaja para la industria de la lucha libre, pero para otros trabajos, y ella también ya asumió este personaje de una luchadora social a través del diseño. O el ecologista universal, que ha hecho de verdad trabajos impresionantes, ha hecho pues mandas religiosas y activismos muy fuertes en pro de la salud ecológica de nuestro país y de otras partes de América Latina. O, por ejemplo, Lazarina la Grande, una fotógrafa que también ella encarna esta representación de este personaje luchístico. O Superbarrio, que desde hace pues ya más de 4 décadas está trabajando en pro de la vivienda social acá en la Ciudad de México, y siempre va y también se presenta con pues este atuendo de un superhéroe luchístico. O la camada de tantos y tantos grupos musicales que utilizan también este tipo de máscaras de lucha libre, como este grupo que se llama Los Acapulco. Trabajos de otros artistas, por ejemplo, el francés Lionel Bayon, que utiliza igual máscaras de lucha libre y trata de descontextualizar pues el uso de las máscaras, tratando de retratar a sus modelos en pues otros contextos y en otras situaciones. O por ejemplo el colectivo de artistas de performance chicano, La Pocha Nostra, que también trata de utilizar muchas veces la máscara de lucha libre para hacer los cruces entre la crítica, entre la identidad mexicana y estadounidense. Bueno, pues como vemos, la máscara de lucha libre puede utilizarse como una herramienta artística. La máscara de lucha libre tiene su lugar natural en las arenas de lucha, pero en la actualidad somos toda una corriente de gente que la estamos utilizando con otros propósitos. Estas son fotos que yo tomé. He estado muchos años fotografiando las arenas de lucha libre. Desde muy chico, pues a mí me ha parecido un mundo pues sumamente mágico,
divertido, pero también cruel, pero al mismo tiempo que es un mundo que roza la realidad y la ficción. Después de mucho, traté yo de incorporar la máscara como parte de mi práctica artística y lo hice utilizando la máscara de lucha libre como un operador espacial. ¿Y qué es esto de un operador espacial? Por ejemplo, acá vemos este tipo de bancas en un espacio público. Este tipo de bancas proponen la idea de que se sienten grupos de gente y que estén un poquito más cerca. Eso genera pues unas dinámicas de socialización diferentes a que si hubiera bancas individuales. Esto es un operador espacial, es un aditamento urbano que cambia el comportamiento de las personas. En mi caso, yo utilizo las máscaras de lucha libre también para cambiar el comportamiento de las personas, para que la gente cuando porte este tipo de máscaras, la percepción de la ciudad sea completamente diferente. Y bueno, aquí ya les voy a presentar algunos resultados de este proyecto amplio que he llevado pues ya por varios años, más de 2 décadas, que se llama Desenmascarando Máscaras Humanas. Yo mismo pues llevo mucho tiempo trabajando el uso de estas máscaras. Empecé trabajando con máscaras de otros luchadores y poco a poco fui construyendo la mía propia. Esta fue la primera versión en 2015 y a partir de 2019 estoy utilizando esta que están viendo que es mi máscara ya habitual. Digamos que ya podría ser mi máscara oficial y es mi segunda piel. He realizado muchos talleres de arte identitario con el uso de las máscaras y tienen que ver con algo parecido a lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, fue en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acá en México, en donde hacemos una exploración primero del imaginario del lugar. Analizamos los contextos geográficos de cada lugar y luego ya generamos intervenciones de acuerdo a la opinión colectiva de toda la gente que participa en los talleres. Aquí vemos ya los resultados finales, pero estos talleres muchas veces llevan un trabajo de una semana para hacer una reflexión profunda sobre el rostro y poquito a poco entendernos como portadores de una máscara permanente y cómo la operación de utilizar una máscara de lucha libre nos permite que salgan, que se destapen partes de nuestra identidad que están ahí latentes, que no sacamos comúnmente al exterior. Y la verdad que las experiencias son muy buenas, la gente construye una identidad alterna y pues la ocupación del espacio, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de ver, de oler, de sentir, es completamente diferente. Aquí vemos un recorrido en el cual llegamos hasta unas piscinas y nos metimos a la piscina. La verdad que es algo muy interesante. En ocasiones también sucede que la gente le da por querer experimentar el espacio, le da por querer sentirlo de otra manera, acostarse, correr, brincar, etcétera, que es algo que comúnmente no hacemos con nuestro rostro o máscara, porque esa máscara social es muy fuerte y no nos permite tener esos comportamientos. Otras experiencias dentro de esta práctica artística que he llevado con las máscaras, pues son estas. Hay varias, pero les presento algunas. Esta es en Buenos Aires, hace unos 10 años más o menos, también una deriva urbana por el centro de Buenos Aires, muy interesante hasta que nos para la policía y la policía pues nos pregunta que de dónde somos, que qué hacemos. La mitad del grupo éramos de otras nacionalidades, la otra mitad era de ahí mismo, de Argentina. Y lo curioso que se me hizo es que los policías trataban de que nos quitáramos la máscara, era lo más importante para ellos en este momento. Eso fue en Buenos Aires. Aquí tenemos una intervención allá en Berlín, en donde había un intercambio
de una foto por el uso de una máscara. Era muy interesante también esta relación con la gente allá. Esto en San José, Costa Rica, una intervención que partió de la Facultad de Artes, de ahí de la Universidad de Costa Rica, llegamos al centro histórico y otras acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en festejos y con amistades, en donde en una reunión cotidiana yo saco una maleta y en esa maleta hay máscaras y dejo que la situación se empiece a desenvolver y simplemente voy registrando lo que sucede. O por ejemplo acá, que aquí vemos cumpleaños, aquí estamos en una radio comunitaria en España, y cómo ese simple gesto de que un grupo se ponga estas máscaras cambia completamente pues una dinámica que a veces es muy repetitiva. Y aquí algunos otros ejemplos de otras intervenciones. Acá tenemos otras, en República Checa, en Bolivia, en La Habana, acá en Ciudad de México. Y también yo acá en mi labor como docente utilizo comúnmente las máscaras de lucha libre en la práctica docente para romper el hielo, pero también para construir otras relaciones en el aula. Porque a veces parece que el aula es un espacio hermético que es muy difícil de romper y a veces también este aparato que es la máscara de lucha libre nos sirve para romper ese hermetismo y lo curioso es que a partir de esa ruptura ya nada es lo mismo. Los grupos son totalmente diferentes y son experiencias que se nos quedan por el paso de los años. A mí me da mucho gusto cuando la gente después de tiempo recuerda estos momentos en los que ocupamos la escuela u otros lugares con el uso de estas máscaras. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hacemos. Si a alguien le interesa en algún momento hacer una estancia acá en la UAM Azcapotzalco, podríamos tener una experiencia de estas de este lado o tal vez alguna vez podríamos hacerlo allá en San Juan. Y bueno, pues con esto voy terminando. Muchísimas gracias y ojalá que podamos tener una conversación. Gracias. Hola, hola. En este momento, si estuviéramos en presencia física, te estaríamos aplaudiendo. Pero bueno, a veces la reducción de la tecnología empobrece algo que es tan rico, ¿no? Así que llega el momento de hacer intercambios, comentarios, observaciones. Yo soy un simple moderador, pero desde este humilde punto de vista te digo que has despertado un montón de ventanas para seguir trabajando, especialmente en encuentros y desencuentros que pueden hacer hacia adelante. Ahora, ahí estoy leyendo, María Ángeles Cornejo, muchas gracias, Olar. Gloria también, excelente. Bueno, para no monopolizar la palabra, quien quiera dirigirles un comentario, una reflexión, lo puede hacer como no somos tantos, en forma oral, o bueno, yo lo puedo ir leyendo. Voy a bloquear mi imagen para... Aquí Pau dice, Olar, muy interesante, me encantó escucharte. ¿Se escucha, no, Olar? Se escucha sí. Perfecto. Perfecto, bien. Te comento que acá, en donde estoy transmitiendo, me van acompañando algunas artistas que han sido protagonistas de la exposición. Así que ellas me están escribiendo algunas preguntas o comentarios. Si alguna quiere tomar la palabra, me avisa. En realidad yo quisiera saber que nos cuente de su máscara. Vení porque no se te escucha. Ahí Elina Borkowski dice, ¿qué sucede cuando después de un tiempo se quitan las máscaras? Elina Borkowski te pregunta ahora. Pues sí, como que lo más fuerte es cuando la gente
tiene la conciencia de que se está quitando su máscara humana, esa máscara que tiene pues el nombre, ¿no?, que tenemos en nuestras actas de nacimiento, en nuestros pasaportes. Creo que ese es el momento más fuerte, cuando se desprenden de esa identidad. Me ha pasado mucho, por ejemplo, una compañera en Costa Rica, ella comentaba que normalmente ella, pues con su identidad al descubierto, con su máscara, su rostro convencional, siempre caminaba con miedo en el centro, en unas calles del centro. Se sentía pues vigilada o se sentía vulnerable. Y ella escogió en la intervención una máscara de estas con unos cuernos largos. Y cuando estuvimos en el centro caminamos por esas calles y después ella comentaba que ahora ella se sentía como la que le daba miedo a las otras personas. De hecho, decía que ella sentía ahora miradas de temor o como de respeto de ciertos hombres que ella en otro momento, pues bien, le hubieran generado miedo a ella. Entonces creo que sí, ese cambio que hay cuando nos desprendemos de este papel que hemos interpretado por mucho tiempo, que tiene la forma de nuestra cara, es un paso muy fuerte, es un paso muy grande. Bien, bien. Acá te ponen, bueno, varios están comentando que les gustó muchísimo. Miriam te pone gracias Volar, un aporte muy valioso para la muestra y para el grupo Tierra Nuestra. Me encantó, te esperamos en San Juan. Bueno, son todos puntos de encuentros que pueden nacer hacia el futuro. Acá Elina, bueno, Borkowski te agradece la respuesta. Acá alguien más. Estoy leyendo lo que van escribiendo en el chat. Bueno, acá Cecilia Chíez dice, mil gracias, Volar, excelente propuesta. Bueno, yo te hago una pregunta para romper el hielo, Volar. ¿Podemos prescindir de la máscara? ¿Cómo? ¿Podemos prescindir de la máscara? ¿A qué máscara te refieres, Pablo? A cualquiera, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, yo no utilizo máscara, pero en realidad no utilizo máscara propiamente dicha. Pero bueno, cómo me visto, cómo me peino, me parece que también se está refiriendo a un personaje que utiliza una máscara, inclusive, quizás el tono de voz que comparto en este intercambio, utilizo una máscara. Entonces, mi pregunta es si podemos prescindir de la máscara, dejar en algún momento de la máscara, poder hablar, como recién me gustó mucho cuando una de las imágenes de los artistas ponía el nombre de los días o se fotografiaba parte del cuerpo. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, las manos, ¿no? Pensar con las manos, no solamente con el rostro, ¿no? Claro. Pues yo creo que el uso de la máscara es algo que ya tenemos casi interiorizado, pero me parece que sí hay algunos momentos en los que podemos tener pues esos escapes de la máscara, sobre todo la máscara social, porque esos escapes a veces se dan cuando logramos llegar a la conciencia de que existe esa máscara social, y me parece que hay una vía, pero que es el uso de estas máscaras, pero hay muchas otras que se pueden utilizar para tener esos pequeños momentos de escape, pero creo que son momentos de escape. O sea, creo que el uso de máscaras es algo muy difícil de romper, digamos, en el extenso de la vida cotidiana. Es casi que parte de nuestra forma de performar nuestra vida. Hemos aprendido a performar la identidad, a performar nuestras relaciones, a comportarnos de una manera muy similar
a la que hacen los actores y actrices, y eso ya lo hacemos en automático. Es muy complicado no hacerlo de esa manera. Y por ese lado, por eso pienso que puede haber pequeños escapes, pequeños momentos, pero es muy difícil sacarnos de encima esa gran máscara que tiene el nombre de Pablo, que tiene el nombre de cada una de las personas. Buenísimo, Olar. Ahí estoy leyendo más comentarios que van poniendo en el chat. Graciela, bueno, hola, Olar. Al fin pudimos lograr este encuentro. Disculpen, que tengo problemita con la máquina. Muchas gracias. Miriam Ruiz dice, muchas gracias, Olar. Un aporte muy valioso. Esto ya lo leí, creo. Graciela, hola, Olar. Al fin pudimos lograr este encuentro. Es que no puedo con el cursor de mi máquina. Tengo una consulta, Pau dice. ¿Pudiste analizar algunas de las máscaras de la exposición? ¿Qué opinas? Sí, sí pude verlas, muy interesantes. También ahí me gustaría un poco, si es que están aquí presentes las y los artistas, que nos pudieran comentar también un poquito su propia interpretación de estas máscaras que vemos, porque creo que también eso es lo rico de las máscaras. Yo siempre pienso, y bueno, lo que yo he estudiado es que las máscaras son comunes a todas las culturas. En todas las culturas del mundo ha habido máscaras, está el uso de las máscaras. Tal vez nuestra mirada occidental se dirige a veces más a ciertas máscaras que vienen de Occidente, pero en realidad en todas las geografías del mundo existen máscaras y se han utilizado desde hace muchísimo tiempo. Y eso pienso que también es lo rico, porque la máscara es un tema inagotable. O sea, la máscara es algo que nunca va a terminar. Yo pienso que la humanidad siempre va a tener alguna relación con la máscara. Y entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría también, tal vez trasladarles por ahí la palabra a ustedes, si alguien nos pudiera contar un poquito, pues, cómo es que pensaron ustedes sus propias máscaras, y además desde la cerámica. A mí en lo personal, pues me parece pues un medio muy potente para el uso y la construcción de nuevas máscaras. Y entonces, no sé si pudieran compartirnos un poquito lo que estuvieron haciendo con este trabajo. Bueno, ahí nos está invitando Olar a que mostremos nuestras máscaras y comencemos a hablar de ellas. ¿Quién se anima a tomar la palabra? Mientras tanto, te voy diciendo, Olar, acá, bueno, Esteban te agradece, muy bonita tu exposición. Me quedé pensando cuando citaste al artista que colocaba agua en las fotografías para diluir los rostros. ¿Cuántas veces tenemos nuestras propias máscaras, rostros difusos en nuestras mentes? Pocas veces observamos nuestras máscaras más grandes. Ahí yo también me quedé pensando con esto, el desafío de quién nos coloca la máscara, si nos las imponen o podemos elegirlas. Claro. Acá dice, bueno, sigo leyendo, dame un segundito. Hola, ¿qué sientes después de tantos años al usar y presentarte con una máscara de lucha? Es como un pues ejercicio de autorreflexión, ¿no? Yo creo que es un poco como la gente que practica yoga, que lo hace para tener también una reflexión, un encuentro con las posibilidades que tiene el cuerpo. Creo que a mí me pasa algo similar siempre que utilizo una máscara externa como esta. Lo que pasa es algo muy complejo adentro. Pues pasan muchas cosas, pasan alegrías, pasan incertidumbres, pero además siempre encuentro respuestas de esa persona de carne y hueso que está ahí abajo. Y me parece que también de alguna forma es como hacerle un pequeño homenaje
pues a esta cultura de la lucha libre, de los luchadores y luchadoras, que portan de una manera pues muy solemne, ¿no? Su incógnita que es esta máscara externa, y también sumarme a esta corriente de gente que hemos decidido ser luchadores sociales y que pues nuestro estandarte como luchadores sociales o luchadoras sociales pues es nuestra máscara de lucha. Y me gusta también pensar que esta máscara de lucha pues diluye un poco el protagonismo de la persona que está acá atrás, porque eso es también muy complicado de llevar, es muy complicado de sortear, pelear con ese protagonismo de la persona que tenemos atrás y con la cual a veces pues nos vemos al espejo todas las mañanas. Buenísimo, Olar. Acá también te comentan, muchas gracias, Olar, súper interesante tu investigación y los ejemplos que nos compartiste. Hay mucho para seguir investigando. ¿Hay algún material que nos recomiendes para leer sobre el concepto de rostridad? Sí, pues hay varios textos muy interesantes. Primero, pues 1000 mesetas de Félix Guattari y Gilles Deleuze, en donde viene pues este concepto de rostridad, se me hace pues muy interesante. También el trabajo de la presentación de la persona en la vida cotidiana del sociólogo Irving Goffman es muy interesante porque ahí es donde plantea la idea de que asumimos el rol de actores y de actrices. El trabajo de Lourdes Grobet es una fotógrafa mexicana que tiene un libro que se llama Sensacional de Lucha Libre, que tiene textos muy interesantes, que también es muy, muy recomendable. Y pienso que sería pues muy útil, más allá de las lecturas, pues hacer el ejercicio, ¿no? De ver en el espejo lo que tienen ustedes enfrente y tratar de atravesar esa muralla que es la cara y pues ir un poquito más al fondo de las cosas. Y a veces pensar también que lo que importa no es el rostro, sino lo que somos. Y con eso también yo creo que viene pues arrastrando una idea pues que es ajena, ¿no? A las relaciones con las otras personas en base al racismo, al clasismo y al sexismo, entre otras cosas. Bien, bien, bien. Acá Cecilia te pregunta que cómo fuiste diseñando tu máscara, si fue un proceso de un momento o la vas cambiando. Sí, pues me costó trabajo, primero boceteando ahí hasta que ya tuve pues la imagen de esta máscara que estoy portando, que en realidad tiene que ver con la idea de la comunicación libre, del arte libre, de la cultura libre, que es a través de una pequeña antena que empieza aquí, que luego tiene las iniciales de Olar Zapata, y que esta pequeñita antena pues saca unos como rayitos que van en todas direcciones, que a mí en su momento me hacían pensar en las ondas de la radio libre, porque yo mucho tiempo estuve haciendo radio libre y me gustaba mucho la idea de esa onda sonora que no tiene pues barreras, ¿no? Que no podemos tocar con las manos y que es accesible a todo el mundo. Entonces un poquito por ahí esa idea de que la antenita va echando a todos lados esa idea de las ondas libres, la cultura libre, el arte libre. Uh-huh. Bien, acá Elina también dice, encuentro interesante el yo que usa máscara y el otro que mira.
qué sucede en esa relación con el otro o con la otra edad. Sí, pues creo que el tema de la mirada también es un tema muy importante, ¿no? El tema de quién mira y el tema de qué persona es mirada, que a veces incluso puede ser un tema que tiene ciertos componentes de un ejercicio de poder, ¿no? La mirada que invisibiliza, la mirada que inferioriza, o la mirada dialogante, abierta. Y más bien, este aditamento creo que me parece que ayuda un poquito para desviar la mirada, para que al menos se pueda encontrarse aquí con algo diferente a lo que ustedes verían si yo tuviera la cara destapada. Si yo tuviera la cara destapada, en un momento ustedes ya hubieran hecho una lectura sobre mi identidad y sobre quién soy yo, pero esto permite que podamos tener una conversación sin esas connotaciones tan fuertes ahí en medio de la relación entre dos personas. Entonces creo que tiene muchas posibilidades, aunque también como todo, pues ciertos elementos como esto, las mismas máscaras, se pueden también utilizar desde la óptica del poder, y lo hemos visto, ¿no? Y cómo a través de gente que tiene la cara cubierta, pues podemos sentir el riesgo de que nos haga daño, ¿no? Es todo un tema. Uh-huh. Muy valioso. Ahí, perfecto. Hola. Acá, bueno, Morales dice muy valioso este tiempo que nos estás dedicando. Espere que se me ha ido el chat. Ahora acá, a ver si puedo subirlo. Ahí. Graciela, con las máscaras se puede trabajar en espacios públicos, dentro o fuera del espacio dedicado al arte, y las diferentes personas se sienten interpeladas según el espacio, si sea contextualizado, privado, público o espacios predeterminados para el arte, como por ejemplo un museo, ¿no? Sí. Yo creo que dependiendo del contexto, hay veces que un aditamento como este incomoda a las personas. No es normativo y entonces causa un conflicto. Por ejemplo, yo hice una pequeñita intervención haciéndome una serie de selfies enfrente de la Gioconda y en el Louvre, usando mi máscara de lucha libre, y en menos de 30 segundos ya tenía ahí a un grupo de policías y se empezó a crear una tensión porque este aditamento no es algo normativo en ciertos espacios, pero en ciertos otros es algo muy común. En algunas intervenciones que hice, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, pues más bien lo que me encontré fue mucha complicidad, porque ahí el uso de las máscaras en el espacio público es muy común y me parece que había códigos que hacían que la acción no fuera sospechosa, o sea, más bien la acción se llevaba de manera compartida de manera muy ligera, y también en diferentes contextos. Por ejemplo, en Alemania la gente no te miraba si tú tenías una máscara, o en otras partes de América Latina como en Cuba, más bien la gente se encendía en un momento, pero de alegría, ¿no? Y entonces también las reacciones eran muy diferentes de acuerdo al contexto. Bien, bien. Bueno, ahí te siguen felicitando por la exposición. Gloria te pregunta, ¿y si el otro toma tu propia máscara? ¿Qué pasa, Olaro? Pero ¿cómo? O sea, tratando de arrancármela. Ah, bueno, ese claro. Puede ser Porque hospitalario o no. sería un combate de máscara contra máscara. Exacto. De lucha libre. Bien, No, bien, pero claro. en realidad también algo bonito de esto es que a mí me gusta que este tipo de instrumentos pues los puede usar cualquier persona, y a mí me gusta la idea de que cualquier persona puede ser Olar Zapata. Y de hecho en otros momentos, en otras presentaciones, ha habido otras personas que se han presentado como Olar Zapata con esta máscara, y eso me gusta mucho porque
en realidad el personaje es esto, no es la persona que está atrás. Bien, bien. Bueno, acá también Nadia Bula te agradece, muy interesante para seguir pensando. Y creo que por ahora... Ah, no, acá. Uy, se me pasó. Perdón, Lola. Es que tengo problemas con mi computadora. Sí. Muy interesante para seguir pensando. Distintas facetas de nuestras máscaras. Cotidianas, inconscientes, conscientes también. Acá Cecilia nos comenta particularmente, respecto al trabajo realizado, una máscara para la Expo fue un camino de encuentro que vengo experimentando desde hace mucho tiempo con la cerámica, un encuentro conmigo misma, las máscaras que me han impuesto, que considero la sociedad impone. Bien, pensando que solo desde adentro me puedo encontrar. Bueno, son algunas expresiones de algunos artistas que han expuesto y que comentabas ahí, Olar, que te gustaría saber, bueno, cuál fue el proceso, ¿no? Para llevar adelante las máscaras en relación a la cerámica. Y creo que hasta ahí se termina. Ya no hay más comentarios, preguntas o reflexiones. Si alguien, bueno, quiere hacer alguna observación, una pregunta final a Olar para agradecerle, bueno, todo su gesto y su tiempo de compartirnos toda su experiencia relacionada a las máscaras y su sabiduría. Así que estamos dispuestos a escucharlos. Y si no, nadie más parece que pregunta, observa, comenta. Bueno, voy a habilitar mi cámara porque ninguno parece que... Ah, perdón. Se ha sentido con confianza para mostrar su máscara. ¿Qué pasó? Hay un problema de tecnología, hola. Bueno, esta es mi máscara, o mi careta, como vos quieras. Ahí está, ahí se van animando un poco más. Qué bien verles. Bien, si pudieran todos los presentes habilitar la máscara como para quedar un recuerdo de este encuentro con Olar, ahí va, bien. Ahí vas conociendo varias de las máscaras. Eso, muy bien. Muchas ahí gracias. se va habilitando. ¿Puedes? Buenísimo. No, ahí se van de a poquito. Te comento, Olar, que acá la conectividad no es de lo mejor, ¿no? pero ahí vamos. ¿Están todos habilitados la cámara? ¿Sí? Qué gusto verles y de nuevo un gran trabajo el que hicieron. Tuve la fortuna de que Graciela me pasó muchas imágenes, creo que son todas las obras completas, entonces pude ver todo. Y gran trabajo, de verdad, gran trabajo. Muchas felicidades. Un gustazo ser parte, aunque sea simbólica, de este grupo en este día. Bueno, agradecidos nosotros y bueno, en este momento, aparte de quedar registrado en forma de agradecimiento, cada uno donde quiera que esté, por lo menos un gesto de aplauso. Gracias, Olar. Hay que hablar. Gracias. Y esperando que no sea el último, que en algún momento se pueda cruzar algunas experiencias como eje temático desde las máscaras. Muchas gracias, Olar, de corazón. Olar. Todo San Juan. Ahí alguien se animó. ¿Tenés alguna página o red social para seguir tu trabajo? Sí, pues en Instagram como Olar Zapata. Ah, bien, buenísimo. Muchas cosas las dejo ahí, no las subo, pero bueno, por ahí me pueden contactar y pueden ver algunas cosillas. Buenísimo, gracias. Acá, Olar, me comentan que si llegas a venir en verano, es bastante caluroso San Juan. Sí, no sé en qué parte de México está, pero acá San Juan, 45 grados, es fresquito. Uf. Habrá que llevar una especial. Exacto. De algodón finito va a tener que ser. Bueno, pero se puede armar un carnaval, ya que cada uno trae su máscara.
Así. ¿Sí puede ser? Bueno, te agradecemos nuevamente de corazón, Olar, y bueno, quedamos en contacto para todo lo que pueda surgir de aquí en adelante. Está muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.